A veces, para entender los capítulos más oscuros de la historia reciente de España, no hay que mirar a los grandes despachos, sino a los hombres que se mueven en las sombras. Hoy vamos a tirar de ese hilo, el de una figura clave que conecta mundos que nunca deberían cruzarse: la guerra sucia política, el blanqueo de capitales a gran escala y la propia policía del Estado. Esto que vemos es básicamente el mapa de lo que se ha llamado las cloacas del Estado, una red increíblemente compleja donde se cruzan policías, operaciones políticas y muchísimo dinero sucio. Y justo en el centro de esa telaraña hay un nombre que se repite una y otra vez: José Aliste Martín. Él es la conexión, el hombre que estaba en medio de todo. Así que, claro, la pregunta es inevitable. ¿Quién es exactamente este señor, José Aliste Martín? Y sobre todo, ¿cómo es posible que una sola persona se convierta en una pieza tan fundamental en la maquinaria oculta de un país? Pensemos en él como si fuera una especie de conector universal, un intermediario que, según apuntan todas las investigaciones, se movía con la misma facilidad por los despachos de altos mandos policiales que por redes de blanqueo internacional o por las llamadas guerras sucias contra adversarios políticos. Era, por así decirlo, el engranaje que unía mundos que en teoría jamás deberían tocarse. Bueno, para hacernos una idea de su calibre, vamos a empezar por la que fue una de sus grandes facetas, la de operativo en una guerra política no declarada. Nos situamos en la época del gobierno de Mariano Rajoy. Según ha ido destapando la justicia, ciertas estructuras dentro de la policía habrían recurrido a Aliste con una misión muy específica: construir un relato, una narrativa completamente falsa sobre la financiación ilegal de Podemos, un partido que en aquel momento estaba en plena expansión. Y el eje de toda la operación era esta cifra: 30 millones de dólares. Se convirtió en un mantra, una cantidad supuestamente llegada desde Venezuela que se filtraba a la prensa, aparecían informes y dominaba el debate político. La tarea de Aliste, presuntamente, era encontrar las pruebas para sostener esa cifra, o si no existían, fabricarlas. Y ojo, que su papel no era pasivo, no era un simple informador. Según consta, su trabajo iba desde buscar documentos confidenciales a facilitar datos bancarios supuestamente falsos, pero lo más valioso era su habilidad para redactar informes de inteligencia. Informes que luego las cloacas usaban para darle un barniz y oficialidad a toda la maniobra. Solo en el año 2016 se le atribuyen como mínimo 7 de estos dosieres. Pero es que la guerra política era solo una cara de la moneda. Resulta que, al mismo tiempo, Aliste estaba supuestamente metido de lleno en algo, digamos, bastante más lucrativo: el mundo del blanqueo de capitales. Y aquí es donde la historia se retuerce todavía más. Porque mientras Aliste, en teoría, ayudaba a la policía a perseguir a un partido político, por otro lado estaba presuntamente implicado en el llamado caso Carangüés, una trama gigantesca de blanqueo a nivel internacional. Estaba literalmente jugando a dos bandas, y ambas fuera de la ley. A ver, para que nos entendamos, el caso Carangüez lo que investiga es una presunta red dedicada a lavar dinero del saqueo de la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Una operación enorme, con abogados, financieros e intermediarios en varios países. ¿Y a que no adivinan quién aparece de nuevo entre esos intermediarios? Efectivamente, José Aliste. El catálogo de servicios de esta red era, como se suele decir, de alto standing. Ofrecían de todo, desde solucionar problemas con la justicia a abrir cuentas bancarias sin hacer preguntas incómodas o conseguir permisos de residencia de forma express. La justicia calcula que podrían haber cobrado más de 3 millones de euros por estos favores, que eran a todas luces ilegales. Bien, entonces recapitulemos. Tenemos por un lado al operativo político y por otro al presunto blanqueador. Pero ahora viene la parte más desconcertante, la más paradójica de esta historia, su tercera faceta, la de colaborador oficial de las cloacas del Estado. Es que hay que fijarse bien en esta cronología porque es alucinante. A finales de los 80, es concejal y acaba en prisión por estafa y falsedad documental. Cualquiera diría, bueno, su carrera ha terminado. Pues no, en 2008 el propio Estado le da una credencial oficial como detective privado y pocos años después ya era un colaborador estrella para la cúpula policial. La pregunta es, ¿cómo es posible algo así? Pues aquí está la clave para entender el funcionamiento de las cloacas. Su pasado delictivo no era un problema, era su mejor currículum. En ese submundo, tener contactos en el lado oscuro y no tener demasiados escrúpulos éticos no te descarta. Al contrario, te convierte en el candidato ideal. Y que nadie piense que esto son especulaciones. Existen pruebas físicas. Hablamos, como no, de las famosas agendas del comisario Villarejo, que son como la piedra de Roseta de las cloacas del Estado. Pues bien, en esas agendas el nombre de José Aliste aparece más de 30 veces, siempre vinculado a operaciones secretas del más alto nivel.
Y lo que cuentan esas anotaciones es una bomba. Lo sitúan mediando en la Operación Kitchen, el espionaje al extesorero del PP. Casi nada. También en negociaciones secretas con la petrolera PDVSA. E incluso en un plan para, presuntamente, extorsionar a un empresario pidiéndole 20 millones de dólares. Estaba en el centro de las operaciones más delicadas. Después de ver todo esto, es imposible no llegar a una conclusión. El problema no es solo Aliste, él es el síntoma de algo mucho más grande. La verdadera cuestión es el sistema que no solo le permitió operar, sino que de hecho lo necesitaba para sus fines. Esta frase lo resume todo a la perfección. La utilidad y la operatividad política primaban sobre la legalidad, la ética o los antecedentes personales. Traducido al lenguaje de la calle, si sirves para conseguir el objetivo, da absolutamente igual quién seas, de dónde vengas o qué leyes haya que saltarse por el camino. La diferencia es radical. Un Estado de Derecho se basa en la integridad, la legalidad y la transparencia. La lógica de las cloacas es justo la contraria. El objetivo es político o económico, sus activos se valoran por su utilidad sin importar su historial y sus métodos son opacos e ilegales. Son dos mundos paralelos, y en el segundo, personajes como Aliste no son la excepción, son la regla. Al final, la historia de José Aliste Martín nos obliga a levantar la mirada del personaje y mirar al escenario. La pregunta ya no es solo qué hizo él. Las preguntas importantes, las que de verdad dan vértigo, son otras. ¿Quiénes, desde dentro del sistema, le dieron cobertura? ¿Para quién trabajaba realmente? Y la más inquietante de todas, ¿cómo pudo ocurrir todo esto en una democracia consolidada? Mientras estas preguntas sigan en el aire, el caso Aliste será mucho más que una trama de corrupción. Será el reflejo de las grietas del propio sistema.